Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Lectura del libro del eclesiástico Siráside. La sabiduría instruye a sus hijos y cuida de aquellos que la buscan. El que ama la sabiduría, ama la vida. El que madruga para encontrarla, será colmado de gozo. El que la abraza, heredará la gloria y recibirá la bendición del Señor en todo lo que emprenda. Los que sirven a la sabiduría, sirven al Señor, que es santo, y el Señor ama a aquellos que lo aman. Quien la escucha, juzgará con rectitud. Quien le hace caso, vivirá tranquilo. El que confía en ella, llegará a poseerla, y la dejará en herencia a sus descendientes. Al principio, la sabiduría lo llevará por caminos sin rumbo, y lo atormentará con sustos y temores. Lo hará sufrir con la conducta que le impone, y lo pondrá a prueba con sus órdenes. Pero una vez que la acepte de corazón, la sabiduría lo conducirá gozoso por el camino recto y le revelará sus secretos. Pero si él no le hace caso, ella lo abandonará y lo dejará seguir su camino de perdición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Para ellos no hay tropiezos. Observo tus mandatos, obedezco tus órdenes. Tú conoces mi vida. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Brotan de mis labios, Señor, tus alabanzas, pues tu ley me enseñaste. En honor de tus leyes entonaré cantares, porque todas son justas. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. De ti, Señor, con ansias deseo mi salvación. Tu ley es mi deleite. Que solo viva yo, Señor, para alabarte, y que tu ley me ayude. Quienes aman tus leyes, de inmensa paz disfrutan. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana Jesús nos enseña a actuar en su nombre, es decir, con su propia lógica, la lógica del servicio, no la lógica del poder, no es lógica de competición. No es ningún poder de un grupo elitista frente a otros, sino que es un grupo dedicado a servir fraternidad, reconociendo, promoviendo todo lo bueno que hay en el mundo. Jesús establece su iglesia como comunión,
de todo el género humano entre sí, de cualquier raza, religión, fe, convicción, condición. Volvamos a escuchar el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Ciertamente los animales tienen un instinto, ¿verdad? El instinto de marcar límites. Pero también nosotros, como seres humanos. Este instinto nos lleva a defender lo que es nuestro, puede adoptar formas más racionales, por ejemplo, mediante la creación de instituciones, o puede conservar una agresividad primitiva, como el instinto animal, y nos lleva también a nosotros quizás a utilizar medios violentos para afirmar nuestro dominio sobre un territorio, una relación, incluso una persona. Es la causa de las guerras, por ejemplo. Muchos conflictos son consecuencia de esta obsesión por los límites claros, poner muros, fronteras. También los celos se derivan de este deseo de control y posesión. Si otra persona hace algo bueno, se proyecta sobre mí la sombra de que no soy capaz de hacerlo y por tanto debe ser eliminada. El principio es muy claro. Mejor que no lo haga nadie, aunque sea algo bueno, a que lo haga el otro. Por desgracia, debemos admitir que incluso en nuestras parroquias, comunidades, grupos, realidades eclesiales, esta dinámica la vemos con muchísima, demasiada frecuencia. Y esto no es cristiano, Ciertamente reconocer los límites de un territorio, un grupo, una institución ayuda a crecer en identidad. El problema empieza cuando hacemos que la identidad dependa estrictamente de las fronteras. Si entramos en crisis cuando las cosas no están estrictamente claras, significa que algo no funciona. La rigidez es una enfermedad, es una patología, ya se trate de una persona o de una institución. Esta podría ser una forma de entender la enseñanza que Jesús quiere transmitir a sus discípulos en este texto. Juan, que era el discípulo más joven, es la voz, quizá todavía ingenua, de la obsesión por límites, fronteras. La voz de quienes se arrogan el derecho de establecer arbitrariamente quién puede pertenecer al grupo y quién, en cambio, debe ser excluido. Quizás no sea casualidad en absoluto que sea el propio Juan quien plantee este problema. Unos versículos antes, Jesús había puesto varias veces en el centro al más pequeño, al siervo, al niño, llegando incluso a decir que el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Por tanto, es probable que, motivado por esta predilección manifestada por Jesús, es decir, por su pequeñez, Juan, el discípulo más pequeño, interpretará a su manera esta condición como un privilegio, como un derecho a ejercer poder sobre los demás. Muchas veces nos arrogamos ese poder en nombre del papel que desempeñamos o de la experiencia que tenemos o de la integridad que presumimos poseer, para destruir a todo aquel que nos hace sombra. Juan, precisamente porque en su inmadurez, en su personalidad aún indefinida, ambigua, siente quizá la necesidad de establecer límites claros. Quisiera arremeter contra los que no son de los nuestros. Juan se refiere a un extraño, tal vez un extranjero, uno que no ha vivido en la misma experiencia,
no ha recorrido el mismo camino y sin embargo es uno que hace cosas parecidas a los discípulos de Jesús. Es incluso un exorcista, uno que libera a la gente de un mal profundo y oscuro. Sin embargo, a Juan le gustaría arrogarse el derecho exclusivo de hacer el bien, como si los demás, siendo diferentes, no pudieran hacer el bien. Juan es la voz de la pertenencia rígida, de identidades claras, de límites claros. La respuesta de Jesús es una invitación a no temer a abrir las fronteras. Quien no está contra nosotros, está con nosotros. El criterio de Jesús es siempre inclusivo. No hay necesidad de defenderse porque el bien también puede venir de los que son diferentes a nosotros, porque el bien solo tiene una misma fuente. Seguramente se trata de una enseñanza a la comunidad que, como podría pensarse, estaba pasando por intentos de cerrarse, dinámica típica de toda institución naciente. Para crecer en identidad, parece decir Jesús que no es necesario un control obsesivo de los límites, sino una verificación interna. Es decir, es necesario comprender lo que dentro de la comunidad, de la institución, de la iglesia, de la parroquia, de la persona, ayuda a crecer, y lo que en cambio obstaculiza el crecimiento armónico de la vida. Porque sabemos que cuando algo nos molesta en los demás, probablemente en realidad está tocando algo de nosotros, algo que no apreciamos o algo que no tenemos. De hecho, ocurre que los problemas internos los proyectamos y los trasladamos al exterior, afuera. Crear un enemigo externo al que culpar del malestar interno es un proceso muy frecuente dentro de la persona. Es un mecanismo de defensa automático, inconsciente. Y todos pues tenemos esa maldad, ¿no? Es mucho más agotador y comprometedor aceptar que algo no funciona en mi interior que trasladar la causa a un objeto externo. Lo que está afuera es, de hecho, más fácil de controlar. Incluso nos da la ilusión de que se puede eliminar. Jesús, en cambio, arroja luz sobre este proceso peligroso para el grupo y para el individuo. Peligroso, porque desvía la atención del verdadero problema y del verdadero mal que impide la vida. Por eso Jesús invita a sondear lo que nos ayuda a crecer con armonía y a cortar lo que crea escándalo, es decir, lo que impide la vida buena. Antes de llegar a cortar lo ajeno, conviene comprobar que el mal que hay que cortar no esté dentro. Esta imagen de la poda evoca la poda del árbol, imagen que Jesús utiliza también en otros contextos. La poda es, de hecho, lo que hace que el árbol sea más fructífero, aunque en un primer momento puede parecer una violencia ejercida sobre el árbol mismo. Casi nunca cortamos lo que no funciona en nosotros, porque ello conlleva el riesgo de cuestionarnos, de ponernos seriamente en juego en nuestro camino social o espiritual. Es mucho más fácil pensar que el problema está fuera. Meditemos esto y escuchemos más a Jesús para que nos saque de esa lógica tan interesada y egoísta en nosotros. Contemplemos esta mañana a Jesús, alegrándose que siempre nos consideremos familia y construyamos siempre fraternidad. No hagamos muros ni fronteras, no nos encerremos, abrámonos.